tú me dices cuándo empiezo. Yep. Ya, muy bien. Pues entonces, voy a platicarles sobre los principios de la regulación de la expresión génica en bacterias. No es una plática exhaustiva, porque cada vez tenemos más y más conocimiento de cómo se regulan. Yo ya no veo la pantalla. Ya la... No, déjame ver. Es que no quiere compartir esto. Ahí debe de estar. A ver si así. ¿No, verdad? Sí, yo sí la veo. ¿Qué están viendo, mi hoja? Regulación de la expresión en procariontes. Ok. Sí. Ya, es que a mí no me aparece marcado, pues. Pero bueno, si ustedes lo están viendo, está bien. Entonces, el objeto de esta plática en realidad no es ser exhaustiva, sino platicarles de los puntos esenciales, originales, que nos llevaron a entender el conocimiento de la regulación de los procariontes. Y entonces hay algunas preguntas, déjenme plantearlas y me voy a permitir usar como pizarrón esta hojita, ¿sí? Entonces, no se deja. A ver, un momento. Entonces voy a usar como mi pizarrón esta hojita, ¿sí? Y podemos plantearnos algunas preguntas, ¿sí? Digamos, una sería, ¿cómo? ¿Cómo se regula la expresión génica en las bacterias, en el genoma de las bacterias? Otra es, ¿a qué nivel? Esto es, estamos hablando de una regulación transcripcional, traduccional, posttraduccional. O sea, estas eran preguntas que se hacían originalmente. Y la otra es, ¿qué tan general es la regulación? Esto es, nosotros podemos hablar de un promotor y un gen, o podemos hablar de varios genes que estén controlados bajo un promotor, o podemos hablar de genes que están dispersos en el cromosoma, o genes que ni siquiera estén en el cromosoma, sino que estén en episomas, que estén en plásmidos o que estén en genomas virales. O sea, ¿qué tan general puede ser la regulación? ¿Sí? Y otra cosa es, otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cuál es el lenguaje? ¿Cuál es el lenguaje de regulación, del control de la regulación a nivel de la célula? No nada más de un gen. Entonces, estas preguntas estuvieron flotando durante algún tiempo y antes de entrar al modelo original o emblemático, yo creo que el propósito de esta plática va a ser conocer los principios de la regulación génica en bacterias. Como les digo, no va a ser exhaustivo, es solamente las bases. Y como espero que vean, son unas bases muy bonitas. Y voy a empezar con un sistema emblemático, que es el operón de lactosa. El operón de lactosa ahí se lo estoy mostrando, es una figurita que saqué del libro de Lewins. Tenemos al LAC-I, que es un represor, ¿sí? Tenemos al gen LAC-Z, que codifica para la beta-galactosidasa. Esta es una enzima interesante porque este operón sirve para usar lactosa, y la lactosa puede ser cortada por beta-galactosidasa para dar glucosa y galactosa. ¿Sí? Que son azúcares sencillas y que, por ejemplo, la glucosa puede entrar directo a la glucólisis y la galactosa también
con una pequeña modificación también entra a la glucólisis y ya puede ser manipulada y utilizada para extraer energía. El disacárido de la lactosa no puede ser incorporado directamente, tiene que ser procesado. Pero la galactosidasa también tiene otra función. Convierte a la galactosa, la puede convertir en un derivado. La galactosidasa agarra la lactosa y la puede convertir en un derivado que es el beta 1,6 alolactosa. Y también puede cortar a la alolactosa y liberarla como glucosa y galactosa. Luego tenemos a este amigo que es la permeasa, LAC-Y, que lo que hace es cambiar la permeabilidad en la membrana y permitir la entrada de la lactosa. La lactosa no puede entrar fácilmente a la célula porque en ciertas condiciones, donde no es metabolizada, es tóxica. Y tenemos un gen LAC-A que codifica para una transacetilasa que cuando lo mutamos, cuando hacemos el knockout de LAC-A, no hay un fenotipo claro. Lo que se cree es que haya otros azúcares, ¿sí? Otros galactósidos que son tóxicos y que pueden entrar cuando la permeasa se activa y entonces la transacetilasa los modifica para detoxificar. Entonces, propiamente no tiene una función directa con la lactosa, sino con otro tipo de azúcares. Cuando menos es la teoría que se tiene. ¿Sí? Ahora, este modelo, ¿cómo se llegó a él? O sea, ¿cómo se pudo resolver este trabajo? Les voy a decir que las herramientas principales para resolverlo fueron herramientas de genética. Se hicieron mutaciones, pero vamos a ver cuál era el fenotipo que se perseguía. Para empezar, se trabajó con Escherichia coli. ¿Sí? Este fue el modelo. Escherichia coli, como muchas otras bacterias, puede utilizar distintas fuentes de carbono. Entre ellas, por ejemplo, la glucosa. Si ustedes le ponen glucosa a Escherichia coli, se siente feliz. Es capaz de utilizarla directamente. Entonces, le encanta la glucosa. Pero si en vez de glucosa le ponen lactosa, también la puede utilizar, pero tiene que echar a andar una maquinaria, ¿sí? Tiene que echar a andar Laxeta. Entonces, parecía un modelo fabuloso para poder tratar de entender cómo se encienden y apagan genes. Cuando crece en glucosa, lactosa está apagado. Cuando crece en lactosa, el gen Laxeta está encendido. Entonces tenemos un switch. Los investigadores que trabajaron con esto, entonces dijeron, muy bien, tenemos un switch. ¿Cómo lo podremos integrar? Y entonces, usando los resultados de las mutantes que tenían, descubren que hay un gen, LAC-I, este gen, que cuando lo mutaban, se descomponía este switch. Y entonces dicen, muy fácil, vamos a poner en el gen, está aquí el promotor, vamos a poner una región que vamos a llamar la operadora. Aquí está LAC-Z, Y, y A. Y ellos sugieren que LAC-I codifica para una proteína que vamos a llamar la represora. Y esta proteína se va a pegar en la región operadora y entonces ya no puede hacerse la transcripción a partir del promotor.
Y dicen, bueno, ¿y esto cómo lo usamos como un switch? Y dijeron, ¿qué tal si la lactosa, vamos a dibujarla aquí como un triangulito, se puede pegar en el represor en algún sitio? Estos son trabajos de finales de los 60s, ¿sí? Entonces ya tenían muy conocida la idea de que había sitios diferentes en las enzimas para regularlas, desde los trabajos de un Bagger de ahí de 1920, 1930. Entonces esta idea de sitios alostéricos para regular, pues ya no eran desconocidos. Y entonces dicen, muy fácil, lo que tenemos entonces es el represor que unido con la lactosa sale. Y entonces tenemos el represor con la lactosa. Y entonces esto ya se libera y podemos tener la transcripción. Y entonces sacan su primer modelo. Dicen, fabuloso, ya lo tenemos. Hay lactosa, se libera y se transcribe. No hay lactosa y entonces ya no puede, ya no hay transcripción, ¿sí? Pero eso nos genera un problema. Y déjenme explicarles cuál fue el problema que tuvieron que enfrentar. Resulta que si este modelo fuera cierto, entonces lo que se pronosticaría es que cuando tienes glucosa más lactosa, debería de estar encendido los genes LAC-Z, LAC-ZA. Eso es lo que pronosticaría. Pero en realidad no funcionó así. Estaba apagado. Entonces tuvieron que modificar su modelo y lo hicieron gracias a mutantes en otro sitio lejano de esa zona que les dieron pistas. Pero ¿cuáles serían esas pistas? Bueno, había una pista que los correlaciona con el AMP cíclico. Fíjense que una de las pistas se las da una mutación en un gen que se llama CYA, que es la adenilato ciclasa. ¿Sí? Entonces es adenilato ciclasa. ¿Qué hace esto? Bueno, el AMP lo anilla y forma AMP cíclico. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, lo relacionan con otra mutante, ¿sí? Otra mutante que por ahí les brinca, que es CAP. Este gen codifica entonces para una proteína que es un acrónimo de proteína activadora del catabolismo. Y ya se sabía que CAP y el AMP cíclico podían interactuar. Y dicen, ¿y esto cómo lo metemos? O sea, ¿cómo tiene que ver la regulación del operón de lactosa con estos dos genes? Y entonces hacen la modificación a su modelo. Y dicen, caray, tenemos entonces nuestro DNA, tenemos el promotor, tenemos la región operadora, el gen LAC-Z, Y y A. Y por acá tenemos el promotor para I, LAC-I, que esto genera un represor. Vamos a ponerlo aquí con la R. Y que además tiene un sitio para que se le pegue la alolactosa. No es la lactosa la que regula esto, es la alolactosa. Entonces, cuando está pegado, esto está libre. Y cuando está ese espacio sin usarse, ¿sí?, que está desocupado, entonces el represor se puede pegar al operador y bloquea. ¿Sí? Entra la alolactosa y lo saca. Pero, ¿cómo meto a CAP? Dicen, bueno, ¿qué les parece si tengo CAP? Lo voy a dibujar aquí como un cuadradito. Y a CAP se le pega aquí este circulito que voy a decir que es el CAMP.
el AMP cíclico. Y cuando están pegados, se pega aquí en una caja. Y va a funcionar como un potenciador. ¿De quién? De la RNA polimerasa. O sea, lo que ellos sugieren es que existe un promotor muy débil y que solamente cuando se tiene este incrementador de la potencia de unión es cuando se puede leer los genes y entonces sí, se dispara la transcripción. Por lo tanto, para activar el operón de lactosa, necesitamos que haya lactosa que se transforma en alolactosa que se une al represor para liberar la región operadora. Pero además necesitamos que haya AMP cíclico para unirse a la proteína CAP. Y CAP potencia ya la lectura. Y el AMP cíclico, ¿de dónde viene? Viene del equilibrio con el AMP. Y el AMP viene de equilibrio del ADP. Y el ADP está en equilibrio con el ATP. Entonces, si yo tengo una poza de carbono que no es eficaz como la lactosa comparado con la glucosa, las pozas de ATP se gastan y las transfiero en ADP. Y las pozas de ADP presionan la concentración de AMP y la concentración de AMP favorece la ciclación con la adenilato ciclasa y entonces activa al CAP. Si yo tengo glucosa, la poza de ATP es alta y se jala la poza de ADP, que también drena la poza de AMP y lanza el equilibrio del AMP cíclico hacia AMP. Entonces, en este modelo se conjunta la poza energética con la presencia del azúcar. Sin embargo, aquí hay una paradoja. Si es LAC-Z, el producto de LAC-Z, quien transforma a la lactosa en alolactosa, sí, entonces LAC-Z transforma a lactosa en alolactosa, pero necesito lactosa para tener LAC-Z. Entonces la pregunta es, ¿cómo rayos puedo transformar lactosa en alolactosa si necesito la alolactosa para que se exprese LAC-Z? Y ahí hay una cosa que es, a mí como biólogo me llama mucho la atención. Mucho de la belleza, de la perfección de los sistemas biológicos reside en que son imperfectos. O digamos, no son tan estrictos como las máquinas que nosotros podemos hacer. ¿A qué me refiero? El sistema de lactosa, el operón de lactosa, gotea. No es todo o nada. Siempre hay un pequeño goteo que genera un escape minúsculo de la enzima LAC-Z. Y por lo tanto, la célula siempre tiene un poquito de LAC-Z, de tal manera que cuando llega la lactosa, ese escape, ese goteo, es lo que permite transformarlo en alolactosa y alolactosa ya abre el sistema. Pero necesitas tener una poza energética baja, o sea, mucho AMP cíclico, y necesitas tener el azúcar que vas a utilizar. Y ese es el modelo que hicieron 4 personas. 4 personas, de las cuales 3 ganaron el premio Nobel. Jacob, perdón. Estas personas son Jacob, Monod, que son los que trabajaron directamente con esto. Luof, que fue su profesor, y que él fue el que empezó la taxonomía de los virus, y él empezó a hacer mucho de regulación de genes con virus, y ellos 3 ganaron el premio Nobel. El premio Nobel nada se puede repartir entre 3.
Y había un amigo de ellos que pues ya no entró en el premio Nobel. Después lo ganaría. Brenner. Sidney Brenner. Poco antes de morir, ganaría el premio Nobel por otros aportes en las neurociencias. Entonces, este es el modelo inicial que empezó a explicar cómo se regulan los genes en las bacterias. Ahora déjenme pasar a un modelo donde la regulación se da no a nivel de proteínas. Y déjenme platicarles de un modelo que se llama atenuación de histidina. Voy a ser breve con este modelo. Este es un modelo el autor es John Roth. Déjenme anotárselos. John Roth. Y aquí lo que tienen es, igual, parten de mutantes que no pueden sintetizar histidina. O sea, las bacterias necesitan 21 aminoácidos y pueden sintetizar esos 21 aminoácidos. Y para histidina tiene una serie de genes que están dispersos en el cromosoma, pero hay un clúster donde hay un operón, ¿sí? Unos 8 o 9 genes, donde está GIS-G, por ejemplo, que es el primero. Pero antes de GIS-G, hay una zona que cuando la mutaban se desregularizaba esa expresión, ¿sí? Y hay varias mutantes que hacían GIS menos a la bacteria, ¿sí? No voy a meterme con todas esas, pero esta que le llamaron GIS-O, ¿sí? GIS-O, estos mutantes tenían algo peculiar. Mutaban antes de que comenzara el operón. Esto es, aquí tienen el operón, o sea, tienen el promotor. Comienza la transcripción y se leen varios genes, ¿no? Está, por ejemplo, el primero es GIS-G y luego siguen varios más, ¿ok? Pero en esta región, que vamos a llamar la región líder, se codifican unos 16 aminoácidos que son principalmente histidina, ¿sí? O sea, cosa curiosa, para sintetizar histidina, lo primero que tienes que hacer es un péptido con varios codones que contienen aminoácidos. Es un péptido rico en histidina, ¿sí? Y lo que encontraron es que en esa región, a nivel de RNA, se pueden formar 3 talloasas. La talloasa, y voy a dibujar aquí la que faltaría. Voy a dibujar las 3. Una talloasa. Entre la sección A y B, la sección CD y la EF. Resulta que el ribosoma puede avanzar a velocidad diferente dependiendo de la disponibilidad que tiene de tRNAs cargados necesarios para los codones que está leyendo. Y si hay suficientes tRNAs, el RNA es leído bastante rápido en la región AB. O sea, el ribosoma avanza rápido en la región AB y no forma la talloasa. Aquí donde está marcado ribosoma, el ribosoma ya quitó la posible talloasa AB. Pero me queda la talloasa CD y EF. Y la EF es un atenuador. Acuérdense, la polimerasa es muy grande. Entonces aquí viene la polimerasa avanzando, la RNA-pol, y la talloasa atora, digamos que hace un cambio estructural en la polimerasa, en la RNA-pol, ¿sí? Que está leyendo.
Y entonces eso hace que se caiga la lectura. Pero si no hay ribosomas ocupando la región B, sino apenas empiezan a ocupar las regiones, como es el caso que tengo aquí, el caso B, entonces los ribosomas solamente avanzan hasta la región de la talloasa AB, pero solamente en la región A. Y resulta que la región B se puede aparear con la C, como está aquí en este diagrama, la D con la E, y entonces no se forma la estructura atenuadora y la lectura se da completa y entonces ya lees todos los genes necesarios para sintetizar la histidina. ¿Sí? Ahora, si no hay nada de histidina, entonces esto se pone peor, porque se forma la talloasa AB, CD y el atenuador EF, y entonces esto parece un mecanismo suicida. O sea, ¿por qué si no haya histidina se va a formar la talloasa atenuadora? Ya no se puede leer los otros genes. Parece un suicidio. Pero eso sucede cuando hay una depresión, una pérdida completa de histidina. ¿Y qué hace la bacteria? Entra en mecanismos de salvamento. Empieza a degradar péptidos y libera histidina, carga tRNAs y entonces empieza a avanzar el ribosoma a la posición A. Y entonces ya se puede leer los demás genes. Entonces, nuevamente, este es un sistema muy interesante porque solamente gastamos unos cuantos aminoácidos, hacemos un pequeño péptido. Ya no son todas las proteínas que se necesitan como en el operón de lactosa. Y depende de la velocidad de los ribosomas el que se pueda leer o no el operón de histidina. Esto es muy parecido al sistema de atenuación que fue descrito para triptófano, para TRP. Ahí el operón de triptófano y ese fue Janowski. Janowski es el que se encargó de describir este sistema. ¿Sí? Bueno, este sistema resultó ser más general de lo que se esperaba. John Roth lo encontró para histidina también. Vamos con otro modelo. Como se pueden dar cuenta, son preciosos estos modelos, pero no solamente se vinculan con el cromosoma. Aquí les presento un modelo de regulación que tiene que ver con un transposón que puede brincar en distintas bacterias, que es el TN10. Quien se hizo cargo de estudiar esto a fondo, el TN10, fue Nancy Kleckner. Nancy Kleckner. Nancy Kleckner estudia este transposón porque tiene una peculiaridad muy útil. Tiene resistencia a tetraciclina y tiene dos genes, TET-R y TET-A. Bueno, hay otros genes que están involucrados también con resistencia, etcétera. Pero los claves son TET-R, que es un regulador, y TET-A. ¿Qué es lo que hace TET-A? Cuando hay tetraciclina, se expresa TET-A, forma una bomba que se inserta en la membrana de la bacteria y saca la tetraciclina. La tetraciclina se une a la subunidad 30S del ribosoma y entonces bloquea la lectura del ribosoma. ¿Sí? Entonces es un transposón que puede dar resistencia a tetraciclina, pero tiene un problema. La bomba que se establece en la membrana que te da resistencia para sacar la tetraciclina de la bacteria es una bomba que también puede actuar como un canal donde entra cosas a la bacteria. Por ejemplo, el ácido fusárico. El ácido fusárico entra a la bacteria, quela a la bacteria y la mata. Entonces, una bacteria que es tetraciclina resistente se hace ácido fusárico sensible.
Entonces no le conviene a la bacteria tener esa bomba encendida. Además se inestabiliza mucho la membrana cuando está la bomba activa, ¿sí? Por lo tanto, debe de regular con cuidado cómo se expresa esta bomba. Entonces, déjenme dibujarles un poco la idea. Tenemos entonces el transposón, tiene sus secuencias de inserción, que es donde se expresa la transposasa para brincar. Y en medio tiene los dos promotores para TET-R y TET-A. Y TET-A se expresa y nos genera la bomba. Bomba que va a sacar a la tetraciclina de la bacteria. ¿Sí? Pero que tiene riesgos porque puede meter el ácido fusárico. Nada más por citar algo, porque hay muchas otras cosas que también pueden entrar y pueden dañar a la bacteria. Entonces, TET-R lo que hace, sintetiza un represor, lo pongo aquí, que se pega en lo que llamamos el operador. ¿Y cómo saco al operador? Como el operón de lactosa, teníamos la lolactosa que se pegaba al represor, aquí también la tetraciclina que entra se puede pegar al represor y entonces botamos al represor con la tetraciclina. Voy a poner aquí como bolita la tetraciclina y acá está el represor. Entonces el represor con la tetraciclina sale y se expresan ambos genes. ¿Sí? Ahora, no necesariamente tiene que ser tetraciclina, puede ser clor, tetraciclina, oxo, tetraciclina, que también son parecidos a la tetraciclina, pero no son tan tóxicos como la tetraciclina y no da la resistencia. Entonces, este es un modelo donde puedo clonar otros genes e inducirlos con estos compuestos que no son tan tóxicos. ¿Sí? Entonces, lo interesante o lo que yo quiero llamar la atención es que el modelo del operón de lactosa lo podemos ver representado en otros modelos, como aquí. ¿Sí? Una parte de esos operones. Como que las estrategias biológicas se recomponen y se vuelven a usar. Y ahora quiero irme a otro sistema. Ahora vamos a ver regulación, pero más general. O sea, nos hacíamos la pregunta, ¿son regulaciones de un gen, de varios genes, de múltiples genes? Hay un sistema de regulación global. No hay uno, hay varios, pero este es uno que se empezó a estudiar hace tiempo. Graham Walker, por ejemplo, es quien lo despochinó. Graham Charles Walker. Y él encontró que había en el cromosoma, voy a dibujar así como esta cinta, el cromosoma bacteriano dentro de la célula. Él encontró que hay varios genes que permanecen reprimidos o semi-reprimidos en el cromosoma. Estamos hablando de alrededor de unos 120 genes que están en distintas partes del cromosoma. Y quien lo reprime es una proteína llamada LEX-A. ¿Sí? LEX-A se pega en varios sitios, en las cajas LEX-A. Y hay cajas LEX-A de distinta afinidad. Y ahorita vamos a ver por qué. Resulta que cuando hay daño al DNA, por ejemplo, que meto bleomicina y rájatelas, empiezo a hacerle daño al DNA, lo que sucede inmediatamente es que hay cortes en el DNA. Y los fragmentos de DNA pueden activar una proteína que tiene que ver en recombinación, que es RECA. RECA, con estos fragmentos, se activa a una RECA que podemos decir rara, activada. ¿Y cuál es la función de RECA? Pues resulta
que RECA se le pega a LEXA y hace algo muy curioso. O sea, la RECA activada junto con la LEXA hace que LEXA se autocorte, ¿sí? Es autoproteólisis. ¿Cómo sabemos esto? Porque tú puedes poner LEXA y nada más juegas con las concentraciones de sal y solita se autocorta, exactamente en el mismo sitio que cuando RECA está activado. O sea, RECA activado no es quien corta, es LEXA, es una coproteasa. Y esto es muy raro, ¿no? Déjenme decirles, en bacterias como que se utilizan recursos de maneras extrañas. Y es raro porque RECA es un embobinador, ¿sí? Que tiene que ver con recombinación, ¿sí? La recombinación requiere embobinado de cadenas para ir sustituyendo. Bueno, RECA, cuando hay pedacitos de DNA dañado, cambia su función a ser una coproteasa. ¿Y qué sucede entonces? Pues sucede algo muy, muy interesante. Se empiezan a liberar en orden estos represores. ¿Por qué? Porque el LEXA empieza a cortarse y empiezan a soltarse de manera escalonada. ¿Qué genes son los que están bajo esto? Una pléyade de diferentes genes, ¿sí? Por ejemplo, está HUMU C y HUMU D, que están juntos y que forman una DNA pol, pero error prone, dispuesta a meter errores. También está DIMB, que también es una pol, una DNA pol, error prone, dispuesta a meter errores. Pero hay otros genes, por ejemplo, está SULA. ¿Y qué hace SULA? SULA evita que se dividan las células y entonces al microscopio se ven como trenecitos las células, se filamentan. Como que hay un compromiso de no te voy a dividir hasta que repares el DNA. ¿Sí? Luego expresa tardíamente el gen LON, que LON es una proteasa de SULA y entonces ya libera a los genes. Pero, ¿cuál es el mensaje que trato de darles? Que existen sistemas de regulación para un gen, para un operón, pero también sistemas globales que están regulando genes que muchos de ellos pueden participar, incluso, por ejemplo, genes de heat shock, ¿sí? Los genes de respuesta al estrés por calor, también algunos están metidos en la respuesta SOS. Entonces hay un intercambio de genes para distintas respuestas, ¿sí? Aquí en este caso nada más les señalo 120 genes dispersos en el cromosoma. Entonces hay un nivel de regulación pues más amplio, ¿no? Entonces el mensaje que yo me quedo con esto es que al parecer hay sistemas de regulación que se van reclutando y que pueden formar conjuntos de regulación más globales y que tienen que ver con enzimas de reparación del DNA, control de la división celular, con control de estabilidad de proteínas y de mensajeros, etcétera, ¿no? Son sistemas globales, ya no es la síntesis de un aminoácido. ¿Y esto qué tan general puede llegar a ser? Y déjenme platicarles del último sistema de regulación que me interesa que conozcan. Y tiene que ver con el superenrollamiento del DNA. Sabemos que el DNA de los organismos, tanto de bacterias como de humanos, como de plantas, tiene un grado de tensión helicoidal que debe ser controlado cuidadosamente. ¿Cómo se controla el grado de tensión helicoidal? Fíjense que depende del balance ATP entre ADP. Las concentraciones de estas especies en la célula modulan en bacteria a una enzima que se llama TOP2. ¿Y qué hace TOP2? TOP2 corta
doble cadena y pasa la cadena nuevamente a través de ese corte y lo liga. Y entonces va introduciendo 2 supervueltas por cada actividad. Y este top 2 está en equilibrio con otra enzima que es top 1 y que esta enzima lo que hace es un nick en el DNA y libera por cada actividad una vuelta, una supervuelta del DNA. Y eso nos genera una estructura compleja del genoma bacteriano con distintos grados de tensión. Se ha calculado que en medio mínimo estamos hablando de unos 12 topodominios, mientras que en medios ricos puede haber hasta unos 100 topodominios más o menos, o sea, cambian los topodominios. ¿En qué están basados estos topodominios o qué es lo que los restringe? No sabemos bien a ciencia cierta, pero hay un enganche principalmente con RNA-Pol y con la top 2. Parece ser que estas 2 proteínas son estructuralmente muy importantes para la estructura del nucleoide bacteriano. ¿Qué puede afectar la estructura del nucleoide bacteriano? La temperatura, la salinidad, el pH, prácticamente lo que afecta físico-químicamente a la bacteria modifica la tensión helicoidal del DNA. ¿Y por qué es importante esto? O sea, ¿por qué quería llamar la atención de esto? Bueno, una razón es, ¿se acuerdan que les dije que había el operón de lactosa? La región operadora, está aquí el promotor, y aquí está el operador, la región operadora. Esto actúa con 2 dímeros de la proteína producida por LAC-I. Y estos dímeros se pegan y forman un tetrámero. Y lo que hacen es un loop. ¿Sí? Bueno, parece ser que son hasta 3 loops lo que forman estos dímeros unidos en la región operadora. O sea, no es solamente que se pegue el represor, es que es un complejo de represores que cambian la estructura del DNA. ¿Y por qué es importante entonces esto del superenrolamiento? Porque lo que están haciendo estas proteínas es dispersar la tensión helicoidal en estas estructuras helicoidales, en estos loops. Si no hay el grado de superenrolamiento adecuado, no se logra bien la represión. Y al revés, si yo tengo lactosa más AMP cíclico, si no tengo el grado de superenrollamiento adecuado, no se abre el operón de lactosa. Entonces, esta tensión helicoidal en el DNA me regula el operón de lactosa. Pero igual me pasa con el operón de histidina. ¿Por qué? Porque hay una mutación que es HISW que resultó que era top 2. ¿Sí? Entonces, hay mutaciones de las girasas que te impiden sintetizar la histidina. O sea, también necesitas un grado de superenrolamiento adecuado. ¿Y qué es lo que sucede cuando hay daño a DNA? Liberación de la tensión helicoidal. Y entonces el grado de superenrollamiento modula la respuesta SOS. ¿Sí? Y podríamos citar más ejemplos del grado de tensión. Por ejemplo, en la bacteria tenemos el cromosoma, podemos tener aquí el transposón, TN10, y aquí está sintetizando la bomba. La bomba está sintetizándose el RNA, esto es RNA. Los ribosomas empiezan a leerlo y están sintetizando proteína y se engancha la proteína a la membrana. O sea, todavía no está sintetizada la bomba, pero forma un puente entre la proteína
la proteína para la bomba, el RNA y el DNA que se está leyendo. Y eso genera una alteración del grado de superenrollamiento en la región cercana al transposón. ¿Sí? Entonces, el que se exprese el transposón te modifica la tensión helicoidal y te modifica la expresión de genes adyacentes. ¿Por qué? Porque hay 3 tipos de promotores. Unos que suben su expresión cuando el superenrollamiento es alto. Otros promotores que bajan su expresión cuando el superenrollamiento es es alto. Y otros promotores que mantienen su expresión sin importar si el grado de superenrollamiento es alto o bajo. O sea, tenemos promotores sensibles al grado de superenrollamiento. Entonces, yo no estoy diciendo que el superenrollamiento en sí sea el regulador. Creo que el grado de superenrollamiento le daría el tono a la regulación de muchos sistemas. Y creo que con esto paro. Creo que con esto tenemos algunos de los elementos que considero cruciales para entender las bases de la regulación de la expresión en procariontes. Muy bien, muchas gracias, Rafael. No sé si hay alguna duda. Todo está clarísimo. Todo está clarísimo. Aparte está padrísimo esto que usa la pizarra, es como más didáctico. Sí, yo respecto al uso de la pizarra tengo la duda de cómo puedes escribir también. O sea, ¿usas el iPad y un lápiz? Porque yo, no, con el mouse no puedo escribir. Es una tabletita. Ah, tienes una tabletita. Tableta es un mouse. Es un mouse con Pero es un lapicito, ¿no? No, es que yo con el mouse, digamos, normal, no puedo escribir. no, sí. Me compré esta tabletita, no es cara, ¿eh? Es una Wacom. Y con eso puedo dibujar. Y la razón por la cual lo hago es que me gusta conectar lo que digo con lo que estoy escribiendo. O sea, lo podría yo haber escrito antes, pero siento que cuando pongo demasiadas imágenes, hago que se divida la atención del alumno. Y están por un lado escuchándome y por otro lado tratando de interpretar las imágenes que yo puse en exceso. Entonces yo prefiero una imagen así general y después yo dibujar para unir mi plática con el dibujo. Ah, eso está excelente. Sí, me pareció muy didáctico, la verdad. Sí, yo hago lo mismo, pero me compré un pizarrón. Entonces ahí pongo y luego pongo la presentación, pero creo que es más didáctico así ya. Y yo lo intenté con un PowerPoint, pero o sea, con el mouse no puedo escribir, me salen unas letras horribles las letras. Oye, Mira, una yo la pregunta. verdad no pienso si no estoy dibujando en el pizarrón. Si no estoy dibujando en el pizarrón, me cuesta mucho trabajo ordenar mis ideas. Entonces prefiero hacerlo así. Pero bueno, cada quien mata las pulgas de distintas formas. Sí. Oye, cuando hablabas de que había 120 genes, sí me quedó la duda de hacerlo relativo, ¿no? ¿Qué porcentaje del genoma constituyen estos 120 genes? Porque a lo mejor si tiene 1000 pares de genes, pues es Claro. 10%, o si tiene, ¿me entiendes? ¿Eso lo sabemos? E. coli tiene más o menos 5,000 open reading frames, de los cuales conocemos que hace la mitad. Entonces, si hablas de 120 genes, estás hablando de una fracción pequeña. Estás hablando de 500 vienen siendo el 10% de los open reading frames. Entonces, estás hablando de un 2% más o menos. Pero lo interesante no es solo la cantidad, sino lo diverso de funciones involucradas en esos 120 genes. Sí, o sea, no has puesto aquí, pero tenés creo que, yo no sé, pero encontré una página de rutas metabólicas, creo que es de Springer, déjame acordarme de quién es, pero se las puedo poner ahí en el grupo porque es como esto, ¿no? La diversidad de funciones de estas rutas metabólicas y que se intersectan, ¿no? O sea, una misma ruta puede, o sea, el producto de una ruta a su vez puede ser el inicio de muchas otras rutas o estar en vías intermedias. Claro. Es súper Pero interesante. aquí, en los sistemas globales,
tienes rutas no relacionadas con ellas, pero que necesitan un timing adecuado de función. Entonces, Ajá. echas a andar cosas de replicación, de reparación de DNA, de división celular, de síntesis metabólica, etcétera, que tiene que estar sincrónico, aunque no están relacionados como una sola ruta, ¿no? Sino que son múltiples. Por ahí Sinue tiene la mano Sí, alzada. si no ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal, doctor Rafael? ¿Cómo estás? Me encantó su clase. Sobre todo me llamó mucho la atención esta última parte de el superenrollamiento, el efecto del superenrollamiento en la regulación de los genes procariontes. Y pues Ajá. me llamó mucho la atención, ¿no? La similitud que tiene. Tal vez es como un mecanismo análogo a la regulación epigenética en eucariontes, aunque quizás de una forma más incipiente. Y quería Ajá. saber su opinión, ¿no? Sobre esta similitud de la estructura, ¿no? En el caso de los eucariontes de la cromatina, en la regulación de la expresión génica, y en el caso de los procariontes, pues también es un mecanismo que se basa en la estructura, ¿no? Claro. Del DNA. Yo creo que está tanto presente en los eucariotes como en los procariontes, aunque los procariontes lo reflejan en estructura ya fija, o sea, en enganches en la matriz nuclear. ¿Por qué? Porque el grado de superenrollamiento que tiene el genoma eucariote, por ejemplo, del humano, está liberado en la tensión que tiene al girar sobre los nucleosomas. Entonces, la distribución de los nucleosomas en realidad están reflejando la distribución de la tensión helicoidal del DNA. Y los enganches que tienen en los loops también están reflejando una distribución de la tensión helicoidal. En cambio, en las bacterias, el 50% de la tensión helicoidal es libre. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes muchas histone likes en las bacterias, por ejemplo, HU, IHF, la misma topoisomerasa 2 enrolla el DNA como si fuera un nucleosoma. Hay proteínas sobre las cuales se enrolla el DNA y al enrollarse se libera la tensión helicoidal, ¿sí? Pero solamente más o menos el 50%. Quiere decir que en la difusión de la tensión en el DNA, tú tienes mayor flexibilidad que en los eucariotes. En los eucariotes como que eso se da a la hora del enganche. Entonces, sí me parece que se refleja en ambos. Y hay proteínas que te lo detectan. Por ejemplo, ATM, cuando tú tienes un par de cortes en el DNA, es suficiente el cambio de tensión helicoidal para activar ATM. Entonces, sí hay algo de tensión libre también en los eucariotes, pero eso se refleja más en los enganches y la regulación epigenética te afecta esos enganches. En el caso de las bacterias también hay algo de regulación epigenética modificadora también de la distribución de la tensión helicoidal. Sin embargo, es muy difícil pescar el valor de esto, ¿sí? En bacterias no hay mucha gente ya trabajando en entender el supercoiling de las bacterias, ¿no? Por ejemplo, están los trabajos de Bernardi en eucariotes, donde dependiendo de la temperatura a la cual está viviendo el organismo, te puede modificar las topoisomerasas para poder contrarrestar temperaturas muy altas, ¿sí? Los contenidos de GC de Bernardi tenían que ver con esta relación de tensión helicoidal y temperatura de crecimiento de los organismos. Entonces sí hay en todos los organismos un manejo de la tensión helicoidal, pero ¿cómo se regula? ¿Cuáles son los límites de estos topodominios, etcétera? No es tan agarrable. Y a la gente le ha dado un poquito de miedo seguir ahí. Sí, está muy interesante. Muchas gracias. ¿De qué? Si no, pues gracias por oír la plática. Mari. Mari, ¿cómo estás? Bien, doctor, ¿y usted qué tal? Bien, aquí. Hablando de bonitas bacterias que realmente son todo un mundo, ¿eh? Yo tengo un par de dudas al respecto. Bueno, primero me encantó su plática porque sí se requieren de ver los pasos para entenderlos, más que seguir la secuencia en los monitos de un libro. Y mi duda es, bueno, esto se ha hecho mucho con Escherichia coli, pero ¿se han hecho modelos de regulación o algo así en bacterias, por ejemplo, las que viven en las chimeneas hidrotermales o, por ejemplo,
a mí me llamaría mucho la atención qué pasa con las bacterias que viven en una ballenota, porque digo, sí está como complejo, pero hay experimentos que han hecho incluso aquí en México que con drones ponen los medios de cultivo para ver que cuando sale a respirar un animal, toman el soplo y hacen los cultivos de bacterias, pero sí hay experimentos al respecto de las hidrotermales o algo así. Con extremófilas ha sido muy complicado por los medios de cultivo. O sea, yo cultivo a Salmonella o a E. coli a 37 grados centígrados, pero una hidrotermal que está creciendo a 430, 450 grados centígrados, sin hervir por las toneladas de presión que hay ahí, ¿cómo lo cultivas? ¿Y en qué medio? ¿Sí? Entonces sé de gente que ha tratado de cultivarlos en perlas de vidrio. ¿Sí? Entonces, los medios o el poder manipularlo en laboratorio ha sido parte del problema. Pero sí se ha hecho mucho de regulación de estos sistemas en otras bacterias que no necesariamente extremófilas. Por ejemplo, Agrobacterium, ¿sí? Tumefaciens, o Rhizobium nettli, o todas estas bacterias que tienen que ver con simbiosis con plantas, tienen mucho de señales globales de regulación. Y se han encontrado varios de los sistemas que se han descrito en Salmonella y en E. coli, varios de esos sistemas se han encontrado en otras bacterias, ¿sí? En bacterias muy alejadas. Quiere decir que es algo muy ancestral, el origen de estos sistemas de regulación. Evidentemente hay cosas muy interesantes, como por ejemplo, todas las señales de quorum sensing, que también son sistemas de regulación global. Y eso tiene que ver con aplicaciones de tipo médico. Por ejemplo, cuando tienes una infección en la garganta, resulta que se te forma un biofilm porque hay señales de quórum y entonces se forma un biofilm y en la estructura del biofilm las bacterias tienen entre 1000 y 2000 veces más resistencia a los antibióticos. Entonces, aunque te estés tomando la ampicilina o lo que estés tomando, pues no les hace nada porque en el biofilm aguantan todo. Pero cambias la fuente de carbón y se disgregan y te vuelven a invadir el pulmón. Entonces, esas señales de regulación han sido muy estudiadas y hay mucha gente metida en la regulación de eso y tienen similitudes con las bases de la regulación que hemos encontrado en Salmonella y E. coli. ¿Sí? Entonces, sí, y yo alguna vez estuve tentado en meterme en extremófilas, quizá no con las termófilas, pero sí con halófilas, por ejemplo. Entonces hay manuales para hacer medios de cultivo de esas y yo creo que hay cosas fabulosas, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama? El PCR se logró gracias a una DNA polimerasa que funcionaba a alta temperatura, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Mulis, ¿no? Y justamente la observación es, bueno, y estas bacterias en Yellowstone termales, ¿cómo rayos se replica? Y encontraron las polimerasas termoresistentes, ¿no? Entonces, hay empresas, por ejemplo, que se dedican mucho a la regulación, pero no lo publican porque son con fines comerciales. Y entonces hay empresas que se van a los hielos de la Antártica a sacar cores de hielos y buscar bacterias que crecen a esas temperaturas, ¿no? Y están sacando cosas fabulosas, pero mucho de eso no se publica. También hay gente que se va a los volcanes y están buscando estas bacterias. Pero te digo, como que a nivel de investigación básica, no hay mucha gente. O sea, somos pocos los que hacemos genética bacteriana. Y normalmente estamos con los modelos donde nos sentimos en casa, como E. coli y Salmonella. ¿Sí? Pero de repente hay uno que otro que se lanza por esas cosas raras. Gracias, doctor. Sí, es que estaba pensando justamente que, bueno, nos ha tocado estar en avistamientos donde las ballenas generalmente nos soplan muy cerca y nos bañan de todo lo que están expeliendo, pero hay nos han tocado unas que tienen un aroma horroroso que indicaría que están mal de sus pulmones, que hay algo ahí que está mal. Y pues esas están a 37 grados, que es la temperatura de cualquier mamífero.
Bueno, ahí si le interesa, nos dicen, nos conseguimos unos drones y unos medios de cultivo. Sí me interesa, pero las ballenas, ¿qué tanto pueden bajar? Uy, pues depende, porque puede ser, depende del cetáceo. Por ejemplo, los cachalotes, 1,5 kilómetros. ¿Y a qué temperatura está eso? Estás a 4 grados o menos, ¿no? Más o menos a 4 Entonces grados, sí. pueden ser bacterias que están acostumbrados a esos cambios de temperatura. O sea, Ujú. pienso que debe haber cosas muy interesantes ahí. Sí, es que es, bueno, creo que Valeria las ha estudiado en heces, pero la Escherichia coli, pero las pulmonares estarían interesantes. Claro, a lo mejor son pseudomonas. Bueno, ve tú a saber. Diría, gracias, doctor. Ay, pues se me hizo súper bonita la clase y interesante. Y algo que no alcancé a captar, pero igual lo mencionaste y me perdí. Cuando hablamos del AMP, que después es cíclico, yo creo que a los alumnos, bueno, sí he visto que les sorprende que sepan que es una adenina, ¿no? Porque ellos solo piensan adenina, timina, guanina y citosina en el DNA o en el RNA, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cuando yo les digo, bueno, les pongo ahí la estructura y les digo, miren, esta es una adenina. Y me dicen, órale, como que no nos imaginamos que un nucleótido puede estar en otras partes que no sea el material genético. O el NADPH o NADH, ¿no? Que está ahí la adenina. Sí, Sí, yo creo que hay que explicar un poquito más estos nucleótidos y sus funciones y cómo intervienen en regulación y en pozas energéticas, todo eso, ¿no? sí, así es. Bueno, pues si no hay más, Mari, ¿te dejaste la mano levantada o vas a hacer otra pregunta? No, la dejé levantar. Ya sabes que estas tecnologías no se me dan a América. Gracias. Bueno, muy bien, pues muchas gracias, Rafael. Te No, pues, incluimos ustedes entonces por escuchar. en el grupo y pues ya adelante también te pedimos que les compartas a tus alumnos la convocatoria del concurso. Ok. Sale pues, que pasen muy bonita tarde. Igualmente, gracias. Igualmente, Igualmente, hasta gracias. luego, Hasta gracias. Nos luego. vemos, Alejandra, Sinue, Mari, Adiós. Bye, América, Rafael. gracias. ¿Listo? Bye. Bye. Si no nos debes tu presentación. Sí, lo siento. Ya me voy a poner en eso. Bueno, bye. Bye, saludos.